Hola hermana, ¿cómo estás? Qué gusto volver a estar con ustedes y poder abrir la palabra de Dios y poder compartir y aprender juntas. Te pido que al ver este video, que por favor mandes una nota de qué es lo que Dios te enseñó a través de este video. Pero antes de empezar me gustaría orar, ¿sí? Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos muestra cómo somos, cómo nos ves, de qué pie cojeamos y cómo tú puedes ayudarnos a tener victoria y a vivir para ti. Te pido, Padre, que tú nos perdones de todos nuestros pecados. Sabemos que eres el único que nos puede dar ese poder, esa fuerza para decir no a la carne, al mundo y al enemigo. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Y sé tú el que trabajas en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, el tema de hoy es la maldición del deseo. ¿Qué es el deseo? Hay buenos deseos y hay malos deseos. Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? A veces decimos, desearía poder tener una relación más cerca con Dios. Desearía poder memorizar más seguido verso. Esos son buenos deseos, pero también hay otros deseos no tan buenos. Desearía comerme un pastel de chocolate de este porte, un helado con muchas bolas. Desearía, bueno, son deseos, ¿verdad? Y hay otros aún peores que esos. Deseos carnales, deseos que vienen de tu propio ser, de tu mente, deseos que pueden ser fabricados por algo que viste, algo que sentiste. Entonces, todas esas cosas vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a hablar específicamente del deseo que Dios lo vio mal. Y esto vamos a ver en Génesis capítulo 3 del versículo 8 al 24. Seguimos estudiando nuestro libro No seas mujer controladora. Y ahorita estamos estudiando Eva, ¿verdad? Y lo que Eva nos enseña a nosotros a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 24, que es el final del capítulo 3. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, este es Adán y Eva cuando estaban en el huerto, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Acordémonos que ya cayeron en pecado. Ya Satanás tentó a Eva comió, Eva le dio a su esposo, que a su vez comió, ¿verdad? Y entonces esto pasa después. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, aquí nos damos cuenta de que no saben mucho acerca de Dios, porque ¿te puedes esconder tú de Dios? Según el Salmo 139, no podemos. Si nos vamos a lo más hondo, a lo más profundo, ahí está Dios. Si nos vamos a la peña más alta, ahí está Dios. Donde quiera Dios está, ¿verdad? Entonces es un poco ambiguo el querer esconderse de Dios, porque no es posible, ¿verdad? Entonces dice que se quisieron esconder, digamos, ¿verdad? Pero pues no se pueden. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Crees tú que se le perdió Adán y Eva a Dios? No. Pero Dios está buscando la oportunidad de que Adán y Eva lleguen a Dios y le digan, Dios, hemos fallado contra ti, hemos fallado contra las leyes que nos diste. Pero no lo hicieron así, ¿verdad? Dios dando oportunidad. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está una clave de que hay algo malo, porque estaba desnudo.
antes de la caída no sabían que estaba desnudo, andaban caminando tal cual como bebés, como niños que ni saben, porque todavía no conciben el pecado en su mente, porque todavía no se dan cuenta de cómo están sin ropa, ¿verdad? Todavía hay mucha inocencia. Bueno, la inocencia se le acabó a Adán y Eva, y por eso ahora pueden ver que estaban desnudos. Y entonces dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahora viene la pregunta clave, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Verdad? Está el hombre tratando de echar la culpa a alguien en vez de decirle sí, es cierto, yo comí. No, la mujer, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Verdad? Y desde entonces nosotros siempre cuando hacemos algo malo empezamos a buscar a nuestro alrededor quién tiene la culpa. Y aún cuando sabemos que la culpa es mía, siempre estamos buscando quién tiene la culpa y apuntar el dedo porque no queremos estar bajo convicción de Dios y decir, yo fui, perdóname, límpiame de mi pecado. Y como resultado, cuando no confesamos nuestros pecados, seguimos acumulando más y más pecado que nos hace peores hijas de Dios. Y eso si acaso tú eres hija de Dios. Si tú te sientes mal con tu pecado, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en ti y entonces eso va a hacer que te acerques a Dios y le digas perdóname. Y no solo eso, pero pedir perdón al que fallaste, al que pecaste contra. Sea tu esposo, sea un hijo, sea un familiar, sea el quien sea. Y entonces dijo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿verdad? Entonces habló con el hombre primero porque él es la cabeza, pero el hombre le apunta a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Normal. Hombres pecadores apuntando a otra persona, buscando cómo excusarse, buscando cómo quedar bien con Dios, buscando cómo dar la cara, que no es correcto esconder el pecado. Y dice, la serpiente me engañó y yo comí. Sí, es cierto, la engañó, pero era su responsabilidad aún. Cuando tú pecas, hermana, confiesa tu pecado. Sé humilde. No trates de culpar a alguien. Dios sabe quién es. Sé honesta contigo mismo y con Dios. Confesar significa acusarte a ti mismo de tus pecados. Eso es confesar. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Vienen los castigos, ¿ok? Vienen los castigos. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, estamos hablando aquí de profecías y es profecía mesiánica, profecía de la salvación del Salvador, de Jesucristo, pero eso lo podemos explicar un poco más. Hoy estamos concentrándonos en ese pecado de Eva. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahí vienen los castigos de la mujer. ¿Por qué es que tenemos dolor cuando vamos a tener hijos? ¿Por qué hay tanto problema? Por culpa de Eva. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí vamos. Este es el tema de hoy. El tema de hoy es la maldición del deseo. El deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu... Y al hombre dijo,
Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová dijo, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Uno de nosotros. Ahí está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Podemos explicar un poco más, pero este no es nuestro tema de hoy. ¿Por qué dice nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios, aun cuando el hombre y la mujer fallaron, todavía tiene misericordia de nosotros y no quiere que sigamos eternamente en nuestro pecado. Entonces dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Lo sacó de ahí. Qué misericordia, qué gran amor de Dios que nos da la oportunidad ahora de reconocer nuestros pecados, de pedirle perdón, de recibir a Cristo como nuestro Salvador, de ser salvos. Una oportunidad. Oportunidades nos da muchas, pero esta oportunidad no se la dio a los ángeles caídos, no se lo dio a Satanás y a los demonios. Ellos no tienen oportunidad. Y a nosotros y al hombre, a la mujer, la sacó del huerto de Edén para que no coman del árbol de la vida, porque comiendo del árbol de la vida no iban a morir nunca e iban a estar en su pecado para siempre. Pero al removerlos de ahí, entonces iban a tener una muerte física para que no estuviéramos viviendo en nuestro pecado eternamente. La muerte física. Pero a la misma vez, como vimos en el verso 15, hay un Salvador. Y desde entonces, desde Génesis, venimos viendo este Salvador que viene para que nos perdone nuestros pecados. Y dice, y le sacó del huerto de Edén para que lo labrase la tierra que fue formado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida y que a nadie se le ocurriera ir a comer. Así como se le ocurrió a Eva seguir el consejo del enemigo y después darle a su esposo. Ahora Dios tuvo que hacer esto para que nadie comiera de ese árbol. Entonces vemos el deseo, dice verso 16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Una frase en particular dirigida a Eva y como consecuencia a todas nosotras, hijas de Eva, descendientes de Eva. Sabemos que todas venimos de Eva, no importa en qué país vivas, dónde naciste, no importa, todos venimos de Eva, porque todos venimos de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos fueron los primeros y después nosotros venimos. Entonces, después de la caída de Adán y Eva, todos nacemos en pecado. Todos nacemos con ese deseo de pecar. Eso se llama la naturaleza pecaminosa. Y es el deseo que tenemos en nuestras vidas. Y como dice aquí, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dice, este deseo no es el deseo de sexual, porque como que no encaja aquí eso, sino que es un deseo de controlar.
Para comprender lo que Dios quiso decir, debemos avanzar un capítulo aquí en Génesis y examinar la forma en que Dios usó esas mismas palabras en una advertencia a Caín, hijo de Eva. El pecado está a la puerta. Ese es el 4:7. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Verdad? Este es Caín enojado después de que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero él no pudo estar contento por Abel, sino que se enoja porque a él le recibieron la ofrenda y no la de Caín. Y entonces está enojado y Dios le dice, aguas, cuidado, hay problemas, tienes un problema de carácter, checa tu carácter. El pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo, el deseo del pecado, el deseo de hacer las cosas a tu manera, pensando que tú sabes mejor que Dios y tú te enseñorearás de él. De modo que la mujer deseará a su esposo de la misma manera que el pecado deseaba a Caín, para vencerlo y tomar el control. Igual. Ese pecado, ese deseo que está en nosotros, por el cual ya nacimos con ese deseo, quiere controlarnos, ¿verdad? Y Dios le dice, y tú te enseñorearás de él. Tú lo puedes mandar, tú lo puedes controlar. No tiene por qué controlarte tu pecado. Igual con Eva. No tiene por qué controlar tu pecado. No tienes por qué querer controlar a tu esposo y pensar que él es inferior y pensar que él no es tan inteligente como tú y pensar que él no sabe hacer las cosas. Todo eso está en nosotros. Podríamos parafrasear las palabras de Dios a Caín de esta forma. El pecado tiene un deseo, Caín, quiere controlarte. Igual a nosotros. El pecado tiene un deseo, Carla, quiere controlarte, ¿verdad? Quiere controlarte, hermana. Si tomáramos el significado y lo aplicáramos a la maldición de la mujer, podría insertar mi nombre y decir, Carla tiene un deseo. De Chuck, ella quiere controlarte. Vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 11 al 14. Romanos capítulo 6, verso 11 al 14. Y nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que Dios quiere que hagamos para que el pecado no se enseñoree de nosotros, no nos controle. No tiene por qué controlarte el pecado. Si ya eres una nueva criatura, si ya tienes a Jesucristo en tu vida, si el Espíritu Santo mora en ti, no tienes por qué hacerle caso. No tienes. Si quieres es otra cosa. Si es tu deseo es otra cosa. Pero no vayas a apuntar a otras personas y digas, es su culpa, no es la mía. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias, sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para eso es que Dios quiere, para eso te salvó Dios. Dios quiere que tú vivas para Él como instrumento de justicia, no como instrumento de iniquidad. Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Misma palabra que estamos viendo allá en Génesis.
El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No tiene por qué controlarte. Tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti. Todo ese poder está en ti. Solo es cosa que lo uses, solo es cosa que le creas, que se te sometas a Él, que lo conozcas. Pero todo lo del Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo que está en mí, está en ti. No tienes por qué excusarte. No es porque la hermana creció en un hogar cristiano y por eso ella no. No, no es cierto. Todos somos pecadores. Ya porque yo peco diferente que tú no significa que soy mejor o peor. Yo tengo que depender del Espíritu Santo para no caer en pecado, igual que tú. Y tú puedes vencer. Tú puedes vivir en victoria. Entonces es una, dice, maldición, la maldición de ese deseo. Y estamos, si tú quieres, bajo esa maldición. Pero es cosa tuya si tú quieres ser libre o no. Porque ya la libertad ya está dada por medio de Dios a través de Jesucristo. Dios diseñó que Eva viviera felizmente bajo su autoridad y su designio para el matrimonio. Pero Eva ansiaba tener el control. Por lo tanto, Dios la entregó tanto a su deseo como a la desdicha que éste produciría. Tú quieres tener el control, sabes que va a ser una desdicha. Ya sabes que te va a arruinar. Y Dios no quiere eso. Pero si tú sigues insistiendo, Dios va a decir, pues si quieres, ándale. Ándale. ¿Sabes qué? Vas a caer profundo. Solo vas a arruinar tu vida y la de los tuyos alrededor. Ella quería tener el control y Dios la dejó tenerlo. Para mí, descubrir que mis problemas de control eran producto de la maldición pronunciada en Génesis 3 fue como que me diagnosticaran con una enfermedad degenerativa, con un cáncer. Oh, wow. Transmitida de generación a generación. Todas estas predecedoras del pecado, del control. ¿Y sabes qué? Yo sigo igual y mis hijas van a seguir igual. Todas tenemos que luchar contra eso. Todas. No es solo tú, no es solo yo, todas en general. De repente mis síntomas han tenido sentido. Siempre me pregunté, ¿por qué era tan combativa y contenciosa con el hombre que tanto amo? Ahora entiendo. Como hija de Eva estoy infectada con el deseo de controlar. Por eso me agazapo como una tigresa a la esperanza de abalanzarme sobre mi esposo y obligarlo a hacer las cosas a mi manera. Solo mis chicharrones deben de tronar. Por eso discuto con él. Por eso repito las cosas hasta que él cede una y otra vez como cuchillito de palo. Como gotera, dice Proverbios. Por eso le digo cosas degradantes cuando él no concuerda conmigo y por eso lo avergüenzo cuando me contradice. ¡Qué cosa más fea! ¡Qué monstruo! ¡Qué horror! Cuando vivo de esta manera caída, mi matrimonio también empieza a compararse a la segunda parte de la maldición de Eva que establece, y él se enseñoreará de ti. Pelear por el control no saca al líder protector que hay en mi esposo. No cultiva la amistad de la pareja, más bien corroe nuestra relación y genera hostilidad entre nosotros. Qué triste, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Pasamos años haciendo eso desde que empezamos el matrimonio. Yo espero que a estas alturas ya vayamos mejor y sí, gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, vamos mejor, vamos cambiando, vamos mejorando. ¿Lo estás haciendo tú? Es cosa de querer.
Es cosa de disciplinarse, de tener tiempos con Dios, de someternos a la voluntad de Dios, de callarnos la boca, de controlar nuestras emociones. Vamos a ver a veces dice, los hombres caídos tienden a ser emocionalmente distantes, reservados e insensibles. Los hombres ignoran a sus familias y se convierten en adictos al trabajo. A veces nosotros hacemos que ellos se hagan adictos al trabajo porque prefieren estar trabajando a estar conviviendo contigo, conmigo. Prefieren eso, esconderse o protegerse en su trabajo para no estarnos oyendo, para no estar oyendo esas críticas, esos juicios contra él, esas palabras irritantes, ese control. A veces nosotros lo hacemos, los orillamos a que hagan eso. Los papás no saben abrazar a sus hijitas o decirles te quiero a sus hijos. Los maridos silban a las mujeres atractivas enfrente de ti. O se le van los ojos, vas caminando con él y se le van los ojos para ver a esta otra persona, mujer, que pasa por ahí. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la falta de respeto? Porque tú no lo respetas. Por eso él no respeta. Ahora, ese es su problema y Dios tiene que lidiar con él. Pero estoy hablando de tu problema y mi problema. Y eso sí tenemos que ser responsables nosotras de nuestros propios problemas. Yo no puedo ser responsable total de la actitud de mi esposo, de las cosas que él hace. Pero puede ser que yo estoy provocando eso. Tal vez tú dices, no, es que él mira cómo actúa. Ok, ¿qué es lo que haces tú para que su vista de él varíe? Para que su vista se desvíe. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Ora por él, ayuna por él, para que él no haga eso, para que, como dice la palabra de Dios, solo tenga ojos para ti. Entonces, esta caída del pecado, claro, afectó a los dos. Los dos comieron y afecta a los dos. Podemos tomar incluso la tarea más divertida de ir a comprar el pan y pelearnos enfrente del panadero o enfrente del que está despachando. No, yo no quiero eso. No, yo quiero el otro. No, a fulanito no le compres eso. A él le gusta tal y tal cosa. Mira que, híjoles, hasta la tarea más simple la podemos hacer, pelear. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Por nuestro deseo de controlar todo y a todos. Entonces, en esas acciones vemos cómo se nos dispara el control, pero así bien rápido. Tal vez no te sientes que estás controlando nada y estás tranquila y todo eso, pero llega de 0 a 100 en un así, bien rápido. Nuestra cultura puede aplaudir a una mujer autoritaria, independiente, demandante y mandona. Pero cuando traigo esas actitudes a mi matrimonio y a otras relaciones, inevitablemente siembro discordia. Cuanto más controladora soy, menos feliz somos todos. Así es, menos feliz somos todos. No sé si te has fijado, a veces los hijos ya no aguantan y en cuanto pueden vuelan, en cuanto cumplen 18 años o en cuanto se gradúan de la prepa o tal vez ni se gradúan de la prepa y ya no aguantan, prefieren casarse, prefieren irse lejos porque ya no aguantan el hogar, ya no aguantan a la mamá, ya no aguantan cómo están las relaciones entre la mamá y el papá. Eso todo lo estamos haciendo, estamos destruyendo nuestro hogar con nuestras propias manos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios nos ofrece algo mejor. En vez de descartar la versión siniestra del matrimonio a causa del pecado, Dios restaura matrimonios. ¿Necesita tu matrimonio ser restaurado? Dios lo puede hacer, pero tú tienes que querer también. Someterte a su voluntad.
invita a esposas y esposos a servirse mutuamente, guiados por el plan original de Dios por el matrimonio. Si estoy afectada con el deseo de tener el control, pero Dios quiere revertir la maldición en mi corazón y mis relaciones, y en tu corazón y las relaciones, ¿lo vas a permitir? ¿Vas a permitirle a Dios? Fíjate que Él es un caballero. Él no lo va a hacer a fuerza. Así como en Apocalipsis, que Él toca la puerta y llama, y si alguno oye su voz, abre la puerta, Él entrará. Igual aquí, Él es un caballero. No es como Satanás, que se mete a la bulla, que se mete a la fuerza. Pero tú le vas a permitir a Dios que trabaje en tu vida, que trabaje en tu matrimonio, que trabaje en tus hijos, en el matrimonio de tus hijos. Voy a hacerle unas preguntas. ¿Eres una mujer controladora y prepotente? Tú puedes contestar eso. No tienes por qué contestarlo en voz alta, o sabemos que tenemos ese problema. ¿De qué manera comprender la maldición te ayuda a discernir tu pecado? Que ahora entendemos por qué. Empieza desde Adán y Eva. En ese momento empezó el problema para nosotras que vivimos muchos siglos después. Vamos a ver Colosenses 3 del 12 al 15. Colosenses 3 del 12 al 15. Nos dice, esta es la forma que Dios quiere que vivamos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. Tienes que acordarte, eres santa y eres amada. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Eres agradecida? ¿Eres agradecida por todo lo que hace tu marido? ¿O siempre estás buscando lo negativo? Cazafallas. No debemos ser así. En este verso nos dice cómo nos debemos de vestir. Somos santos, somos amados. Y como digamos que tienes un helado enorme, tienes el cono y vas a poner las bolas. Y dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y después nos dice en el 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces tienes digamos las bolas de helado, y digamos que tienes una cubierta de chocolate que cubre todo esas bolas. Entonces mi bola es entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y dice, y sobre todas estas cosas, el amor. Esa es la cobertura, como de chocolate o de caramelo, como a tú te guste, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Verdad? Esa es la forma que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que debemos de cultivar y gozarnos en esto, así como te gozarías tú de un helado. Espero que no te esté dando ganas del helado, pero entiendas lo que yo estoy tratando de enseñar aquí, que son cosas que nos debe de gozar. ¿Te encanta el helado? Excelente. Esto también, misericordia, benignidad, humildad, nos hace tanta falta, mansedumbre, paciencia, wow. Soportándonos unos a otros, especialmente nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, perdonándonos unos a otros. ¿Qué tanto perdonas? La palabra de Dios dice que si tú no perdonas a tu hermano tus ofensas, Dios Padre no nos perdonará a nosotros nuestras ofensas.
Así es que tú tienes la gran necesidad que te perdonen. Por favor, perdona para que puedas ser perdonada. Igual para mí. Vámonos a Romanos capítulo 8, verso 20. Romanos capítulo 8, verso 20. Vamos a leer el 20 al 25. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada. Todos estamos bajo ese yugo, bajo ese pecado, todos nacemos con pecado, desde Adán y Eva, desde la caída de Adán y Eva. Caín nació en pecado, Abel nació en pecado, todos hemos nacido con esa condenación. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Un día vamos a ser perfectos tal y como Él, Jesucristo, es perfecto. Y el 37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. ¿Eres tú vencedora? Vamos a leer 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 57 al 58. Mira qué palabras más maravillosas nos dice aquí. Entonces hemos visto cuál es el problema, pero también la solución. La solución es Cristo, la salvación, el perdón de pecados que Él nos da. Y ahora, por ese Espíritu Santo que está en nosotros, podemos vivir en victoria. Dice 55, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, vale mucho, mi hermana. Primera de Pedro 5, del 6 al 7, del 6 al 11 nos dice. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Por favor, humíllate bajo su mano para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, esa serpiente, todavía anda dando lata. El adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliéndose en vuestros hermanos en todo el mundo. No solo tú estás sufriendo, no solo yo estoy sufriendo, todos estamos sufriendo. Ora por los demás también. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha abierto un camino para que la mujer controladora revierta esa maldición. No tienes por qué vivir así, ya no. Por eso Cristo vino a liberarnos. Y el que es libre en Cristo es verdaderamente libre. Nos invita a vivir por fe, no por vista. A permitir que Él determine lo que es bueno. ¿Sabes? Tú no sabes lo que es bueno porque Él nos dice lo que es bueno.
y lo que Él dice que es bueno, eso debemos hacer. Acepta su designio para el matrimonio y a dar la bienvenida a la autoridad de Jesús, nuestro príncipe de paz. ¿Quieres paz? Recibe al príncipe. Que sana nuestros corazones infectados y pone todas las cosas bajo su control. Aquí está una oración y voy a agregar un poquito más para poder terminar nuestro tiempo. Señor, estoy infectada con un deseo de control que conduce a la desdicha, no a la felicidad. Dios, te ruego que reviertas la maldición del control en mi corazón y mis relaciones. Me rindo a tu obra en mi vida. Por favor, Padre, queremos entrar en esa victoria que tú ya la ganaste. Ayúdanos, Señor, diariamente a hacer conscientemente esa decisión. Hoy yo quiero vivir en victoria. Ayúdame en cada paso, en cada momento de mi vida, cada decisión que tengo que hacer, cada palabra que tengo que hablar. Por favor, Padre, ayúdame a estar sometida total y completamente a ti, porque solo así y llena con tu Espíritu Santo es que yo puedo ser esa hija tuya que necesito ser, esa esposa, esa madre que necesito ser. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido por las jovencitas que aprendan de estas cosas antes de casarse y por las que ya no están casadas por divorcio o por viudez. Ayúdalas, Señor, a aprender eso para enseñar a sus hijas y a sus sobrinas y a sus nietas y a la siguiente generación. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Estamos en contacto. Dios te bendiga.